yo le voy a preguntar lo siguiente. Hemos estado estudiando estas últimas semanas sobre la santidad, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de los tres enemigos que tenemos. Ya hemos hablado del primer enemigo, que es el diablo. El segundo enemigo, la carne. Y el tercer enemigo, lo vimos la semana pasada, es el mundo. Y tanto uno como el otro, como el tercero, lo que están tratando es sacarte, probablemente suavemente, ir alejándote del camino de santidad, del camino del Señor, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada que el tercer enemigo es muy sutil y que por eso había que orar a Dios y decirle: Señor, abre mis ojos para que me dé cuenta, ¿verdad? La segunda cosa que teníamos que decirle al Señor era: bueno, ten cuidado con quién te juntas, ¿eh? Ten cuidado con quién te juntas. La otra cosa que vimos era: ten cuidado de no ser seducido como el diablo seduce a Eva, porque a Eva el diablo le enseñó que lo que Dios decía que era malo, para el diablo era bueno. Y luego eso se convirtió en agradable y luego se convirtió en codiciable. Entonces la semana pasada vimos el tercer enemigo, el enemigo del mundo, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué me motiva a andar por el camino de santidad? ¿Por qué? ¿Es natural? ¿Es natural que las personas quieran caminar el camino de santidad? No. No es natural. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos heredado una naturaleza caída y pecaminosa. Es decir, lo natural en nosotros es buscar el pecado. Eso es lo natural. No es natural buscar la santidad. Quiero que leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, lo que te está diciendo el texto es que el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte, y de ahí pasó a todos los hombres. Es lógico, porque nuestros hijos heredan nuestra naturaleza. Nuestros hijos heredan nuestro ADN. Y aunque el ADN puede variar entre padres e hijos un poco, siguen teniendo la misma esencia. Entonces la Biblia dice que lo natural en nosotros es el pecado, no es la santidad. Buscar la santidad no es normal. ¿Qué ocurre en el corazón de un auténtico hijo de Dios? Que lo impulsa, que te impulsa a buscar el camino de santidad. Y hoy día les voy a hablar, a mi entender, de 4 causas, 4 razones por las cuales una persona que, estando acostumbrada y por naturaleza, busca el pecado y la maldad, hay 4 razones bíblicas que muestran que hay un cambio en el corazón y esa persona empieza a buscar el camino de santidad. La primera de ellas se llama la nueva naturaleza. Vamos a leer el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Vamos a leer desde el versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegaron a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, cuando yo llegué al Señor, cuando el Señor entró en mi corazón, el Señor hizo muchísimas cosas. El otro día estaba haciendo una lista de todas las cosas que Dios hizo por mí. Y la verdad es que no era tan larga que solamente escogí algunas. Porque no solamente hizo una cosa, hizo un montón. Por ejemplo, hemos visto que Dios nos justificó en base a la muerte de Cristo en la cruz. Eso implicó, me redimió, me compró a precio de sangre. Eso significa que me perdonó mis pecados. También me santificó, me apartó para Él. Me salvó de la esclavitud al pecado y de la condenación que me esperaba. Me bautizó en el Espíritu porque me metió en el cuerpo de Cristo. Vino a morar en mi corazón. Y podría seguir haciendo la lista de todas las cosas que ocurrieron en mi vida en el momento en que el Señor me tocó. Pero si hay una cosa más que Él hizo, ¿sabes cuál es? Sembró en tu corazón su naturaleza. Me hizo partícipe de la naturaleza divina. Esto es lo que dice el texto de Pedro. Hemos llegado a ser partícipes. El Dios ha sembrado en tu corazón su naturaleza. Es como cuando estás en el nátel, ¿no? Cuando estás en el celular y entras a configuración y tú dices, no me funciona, ¿no? Quiero subir las fotos y no suben. Quiero llamar y no llama. Se me bloquea el wifi, ¿no? Y alguien te dice, bueno, ¿tienes activado el botoncito este? ¿Está tu teléfono activado el wifi o lo tienes desactivado? ¿Estás en modo avión? ¿No? Fíjate si estás en modo avión y entonces desactiva el modo avión o activa. ¿Y sabes lo que te dice Dios? Dios agarra tu corazón y lo ve, ¿no? Y tienes que chequear tu corazón para ver proceso de justificación completado, redención completado, perdón completado, santificación completado, salvación completado, cuerpo de Cristo completado, Espíritu Santo completado. Y abajito dice, naturaleza divina activada. Naturaleza divina está activada. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios ha hecho en ti, Él sembró su naturaleza en tu corazón. Esto nos lleva a pensar que si no tienes activada la naturaleza divina en tu corazón, la santidad siempre será algo extraño a ti. Lo único que va a ocurrir en tu vida es que vas a estar todo el tiempo luchando, tratando de reprimir tu verdadera naturaleza. ¿Me entendieron? Vas a estar todo el tiempo tratando de reprimir tu naturaleza porque aún la naturaleza divina no está activada. Por eso, en 2 Corintios 5:17 se dice que de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Quien esté en Cristo
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Te voy a preguntar, evalúate, autoevaluación. ¿Ves en ti naturaleza divina? ¿Ves en ti características de Dios que quieren salir a flote? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es interesante porque para mucha gente la fe es cambiar de religión, ¿cierto? Para muchos se trata de cambiar de iglesia. Y la Biblia no habla de esto. La Biblia habla de un cambio de corazón. No se trata de cambiar de vestimenta. Se trata de cambiar de naturaleza. Hablaba hoy día en el auto con Mónica mientras íbamos a la iglesia en Praten. Y yo le decía a ella que el problema de algunas iglesias y algunas doctrinas es que creen que cambiando de religión o cambiando de iglesia resolvieron su problema, y no es así. Porque lo que la Biblia menciona es cambio de naturaleza, no es cambio de iglesia, no es cambio de religión. En algunas iglesias creen que educando a los niños desde niños en la Biblia, dándoles clases de religión, los convierten en cristianos. La iglesia católica piensa esto. En algunas iglesias como la iglesia luterana piensan esto. Que si tú educas al niño, solo por educarlo, ya llega a ser cristiano. Y la Biblia dice que mientras no hay cambio de naturaleza, no hay nuevo nacimiento, no hay hijo de Dios. Sigue siendo creación de Dios. Y entonces cuando tú recibes la naturaleza divina, esa naturaleza está dentro de ti. Entonces recién Dios es santo. Busca santidad. Dios es verdad. Buscas verdad. Dios es amor. Dios es justicia. Su naturaleza está obrando en tu corazón. Ser hijo de Dios no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. No se trata de imitar una forma de vivir, sino de expresar lo que Dios ha hecho en mi corazón. ¿Saben quiénes tienen el mayor problema en este sentido? Los hijos de los cristianos. Si tus padres fueron cristianos y tuvieron una conversión al Señor y comenzaron a asistir a la iglesia por lógica, traes a toda la manada, ¿no? A tus hijos ahí los clavas en el auto y adelante a la iglesia, ¿no? Y tus hijos se van criando en el ambiente cristiano. Tus hijos aprenden a hablar. Tus hijos aprenden a hablar la terminología. Dios le bendiga, hermano, ¿no? ¿No es cierto? Aprendes la terminología, pero pregúntate, ¿realmente tú has tenido una conversión al Señor? ¿O has aprendido a ser cristiano en la iglesia? ¿Cómo lo sabes? Fíjate en tu naturaleza. Si tu naturaleza busca las cosas que Dios quiere o no. Si no, te vas a encontrar luchando toda la vida porque tus padres te impusieron y te dijeron: esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Y entonces tú no lo haces, no porque no quieras, sino porque te dijeron que no se hace. Pero cuando en el fondo de tu corazón está la naturaleza divina te impulsa
es un motor que te hace buscar al Señor. Miren este texto que es muy ilustrativo, Génesis 1:12. Dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Lo que dice este pasaje de Génesis es que los árboles dan fruto de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes? ¿Qué fruto das? ¿Y esto para qué sirve? Para autoevaluación, para que te preguntes si en el fondo eres hijo de Dios o no. Porque en el Hijo de Dios está la naturaleza de Dios, y de tal palo tal astilla. Y el Hijo de Dios se comporta como hijo de Dios. Entonces la santidad, la búsqueda de Dios por la naturaleza divina, se convierte en un impulso de tu alma. Cuidado, porque esto no es algo que se produzca por decisión humana, ni siquiera por determinación de carácter, porque es el resultado natural de entrar en contacto con la naturaleza divina. Si tú en este momento dices: Carlos, la verdad es que yo no veo en mi corazón que esté sembrada la naturaleza divina, no lo veo. Mi vida siempre apunta a lo mismo. Esto de buscar la santidad, esto de guardar la palabra, es una lucha constante para mí. Es algo que me molesta, me siento como esclavo, me siento preso, pero yo quiero tener la naturaleza divina. Malas noticias, porque no se puede producir. Es decir, no la puedes producir ni siquiera con determinación. A partir de ahora quiero tener naturaleza divina. No puedes. Porque esto no se consigue tratando de ser bueno, ni siquiera esforzándose por ser mejor. Porque la naturaleza divina es el milagro que Dios obra en mi corazón cuando me rindo a los pies de Cristo. ¿Entendieron? Voy a repetir. Es el milagro que Dios obra en mi corazón cuando rindo mi vida a los pies de Cristo. Lo que necesito es que Dios siembre su naturaleza en mí. Recién entonces el camino de santidad no será una lucha o una carga, sino un anhelo. ¿Tienes la naturaleza ahí? ¿Te gustan las cosas de Dios? Pregunto, ¿te gustan las cosas de Dios? ¿Te molestan? Otra vez a la iglesia. Bueno, el culto va a durar un poquito más largo. ¡Ay! Estar en mi casa, viendo televisión. ¿Disfrutas de la presencia de Dios? Pero piensa en ti. En ti. No, disfruto de la presencia de Dios. Cuando escucho la palabra, arde tu corazón. Como los que estaban camino de Maús, ¿recuerdan? Y dice, cuando Jesús se manifiesta, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? El otro día estaba estudiando la palabra en Hechos, estaba leyendo, y en eso Lucita me llamó, que ya llegaba. Entonces yo voy a recoger a la estación de tren. Me costó tanto dejarla ahí, porque está tan interesante esa parte de Hechos de los Apóstoles. Yo estaba metido, y yo decía: Dios, arde el corazón de mis hermanos cuando estudian la palabra. Arde.
Cuando escuchas la palabra sientes, me estoy alimentando. ¿Tienes alergia al pecado? Si no es así, clama para que Dios te permita el milagro de la transformación de tu corazón, para que puedas llegar a ser hijo de Dios, llegar a ser una nueva criatura, porque entonces Dios sembra su naturaleza en ti. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Así que la naturaleza divina es un motor que te busca, que te lleva a buscar la santidad. Hay un segundo motor, una segunda cosa que pasa en el corazón que también te impulsa a buscar a Dios. ¿Y saben cuál es? El amor de Dios, que produce en nosotros amor a Dios. ¿Entienden? Es el amor de Dios que produce en nosotros amor a Dios. Ahora, la Biblia menciona un montón de textos sobre este tema. ¿Y saben por qué? Porque, ¿por qué voy a entrar yo al cielo si yo no amo a Dios? ¿Qué pasa en una relación de pareja? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría? ¿No? Janet está casada con Huguito. Huguito en este momento ahí en el mundo, en Colombia, comiendo rico y paseando rico, mientras ella sufre sola acá. Voy a preguntarle a Janet, Janet, ¿qué harías si Hugo regresa y te dice, Janet, ya no te amo? ¿Cuál sería tu reacción? Aparte que lo agarras a golpes ahí nomás, pero fuera de eso, ¿cuál es la reacción? Si la persona que está a tu lado te dice, no te amo, ¿qué le dices? ¿Qué dices, Michelle? Tienes un novio por ahí y el novio te dice, yo no te amo. ¿Cuál es la respuesta? En otra época yo haría las maleticas y se las dejaba afuera. Pero como yo sé que Dios está en mi corazón, yo sé que Él me daría el tiempo para agarrarlo a golpes. Para analizar las cosas. Yo creo que... ¿Me entiendes? Pero si alguien te dice, yo no te amo, la pregunta es, ¿puede haber una relación entre nosotros? Lo correcto no es llegar y decir, ¿qué puedo hacer? Toma tu camino, ¿cierto? ¿Cómo puede haber una relación con Dios si no lo amo? ¿Entienden a lo que hablo? ¿Cómo puedes pensar, vamos a entrar a la presencia de Dios? Sí, yo voy a entrar a la presencia de Dios, ¿pero lo amas? No. La Biblia nos dice que hay que amarlo. El texto que tienen ustedes en pantalla, Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, te dice. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Y claro, cuando hablamos de amor no estamos hablando de ese amor hollywoodense, ¿no? Ese amor de la mariposa, está. No es eso. Cuando la Biblia habla del amor, está hablando con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando la Biblia habla de amor, no está hablando de ese amor romántico, ilusión, sueño, así. Cuando la Biblia habla de amor, habla de un amor que está involucrando todo tu ser, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Eso es lo que la Biblia está hablando. Y lo que el mundo te presenta es un amor egoísta, ¿no? Y cuando la Biblia menciona el amor de Dios, y me pregunto, si Dios dice que hay que amarlo, yo debo preguntarme, ¿lo amo? ¿Amo a Dios?
porque ese es el motor que te impulsa a la santidad. Cuando tú amas, no ofendes. Si tú amas, buscas no ofender a la persona amada. Si la persona te dice, honestamente, no me gustan los huevos revueltos, me gustan los huevos cruditos ahí para mojar el pancito, ¿ya? Y tú dale con darle huevo revuelto, pero lo amo de todo mi corazón. ¿Y por qué le das huevo revuelto? Porque así soy. No, pues, si tú amas a Dios, buscas no ofender a Dios. Entonces ahí la pregunta es esta, ¿no? Si amas a Dios, piensa cuando amas a una persona. Si amas a Dios, ¿a qué hora llegas al culto para adorar a Dios? Por ejemplo. Por ejemplo. Piensa. ¿Cómo? ¿Qué pensaríamos? No, te amo con todo mi corazón. Tenemos una cita para cenar, sí, y te dejas sentado en la mesa esperando en el restaurante sola 30 minutos. Y llega a los 30 minutos. ¡Ay, mi amor, acá estoy! Y quedamos a las 7. Ha llegado 7:30. Estoy sola acá en el restaurante esperándote media hora. No te preocupes, yo te amo igual. ¿Sí? Si amas a Dios, ¿cuánto compromiso tienes con la iglesia del Señor, con la obra del Señor? Si amas a Dios, ¿amas su palabra? ¿Qué prioridad ocupa la palabra en tu vida? ¿Qué prioridad ocupa la palabra en tus estudios bíblicos, por ejemplo? Si amas a Dios, ¿te interesa el futuro de su iglesia? ¿O solo te interesa tu futuro? Si amas a Dios, ¿eres capaz de obedecer la palabra y diezmar? El otro día leí un artículo que decía, ay no, el tema del diezmo, la Biblia dice, y nadie está obligado a hacerlo. Nadie está obligado a hacerlo. Pero la Biblia, no me venga con cuentos, pues. No me venga con cuentos. Amo al Señor con todo mi corazón, daría mi vida por Él, pero no diezmo. ¿A quién se la creen? Si amas a Dios, ¿es Dios una prioridad en tu vida? Piénsalo. ¿Cómo tratas a Dios en tu vida? Piénsalo. ¿Cómo tratas a Dios en tu vida? Si tu esposo te tratara así como tú tratas a Dios, ¿qué dirías? Si tu esposo te tratara a ti como tú tratas a Dios, si tu esposa te tratara a ti como tú tratas a Dios. Mi vida, vamos a quedar todos los jueves en la noche para salir juntos. Dejamos a los chicos en la casa, los dejamos amarrados, encadenados ahí para que no se escapen, pero los jueves es de nosotros. ¿El jueves a dónde vamos? Ay, mi vida, no puedo este jueves. Bueno, no importa. Próximo jueves, discúlpame, pero por otro jueves tampoco. Están calladitos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Y la pregunta viene acá. ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Es un sentimiento que puedo forzar en mi corazón? Si no amas, no amas, pues. Puedes decir, ahora sí, voy a amar a Dios. No puedes. Porque el amor a Dios es respuesta al amor de Dios derramado en tu corazón. Por eso el texto dice en 1 de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es la respuesta emocional, cerebral, volitiva, de voluntad, cuando llego a entender el amor de Dios y lo que Él hizo por mí. Y aquí te pregunto, ¿eres consciente de la separación que había entre tú y Dios producto del pecado en tu corazón? ¿Eres consciente
que la muerte de Cristo en la cruz obtuvo para ti perdón? ¿Sabes lo que significa ser perdonado? ¿Alguna vez te has equivocado radicalmente? Pero, ¿me entiendes? Esos errores que no quieren ni levantar la cara porque te sientes avergonzado del error que has cometido. Y en ese error, tú sabes que mereces castigo, juicio, lo que quieras. Te sientes tan mal. Y la persona que podría aplastarte como cucaracha y decirte, ¡ah, ahora te tengo! Mira, y sacártelo en cara todos los días. En lugar de eso, ¿sabes lo que es ser perdonado? Que te digan te perdono. ¿Sabes que Dios te perdonó? ¿Sabes que para perdonarte le costó la vida de su hijo? ¿Entiendes que sacarte del hueco espiritual en el que estabas le costó a Cristo lágrimas, sudor, clavos en sus manos, espinas en su cabeza? Cuando entiendes el amor de Dios hacia ti, amas a Dios. ¿Has pensado eso? El segundo motor que te impulsa al camino de santidad es el amor de Dios, que produce amor a Dios. El tercer motor, rápidamente, quizás debemos orar así: Padre, perdóname por no haber entendido lo que hiciste por mí en la cruz. Perdóname por no amarte como debería. Quita de mí toda maldad, transforma mi corazón en un corazón que sepa amarte y honrarte. El tercer motor es el temor a Dios. A ver, vamos: naturaleza de Dios, amor de Dios. Tercero es el temor a Dios, la respuesta ante la santidad y la grandeza de Dios. Si el amor a Dios es respuesta al amor de Dios, el temor a Dios es la respuesta ante la santidad y la grandeza de Dios. Hay un texto acá que dice en Romanos, lo leo rápidamente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto, desventura en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. ¿Por qué? Y la última línea es la respuesta: porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad actual? Si quitamos a Dios de nuestras vidas, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? Si no hay Dios, ¿por qué tengo que preocuparme en ser santo? ¿Por qué tengo que ser bueno? Si todos vamos a morir en algún momento, ¿no es cierto? Y si la gente te dice no hay Dios, entonces, ¿por qué hay que ser bueno? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? Si tengo que decidir, tengo que tomar una decisión, y esa decisión implica que muchísima gente va a sufrir, pero yo voy a ser beneficiado. Si no tengo a quién darle cuenta cuando me muera, ¿por qué tengo que beneficiar a la gente? ¿Por qué? Si me voy a morir millonario, y voy a disfrutar al máximo de mis millones, y voy a disfrutar de la vida como me dé la gana, porque a la hora de la muerte no hay Dios. Cuando quitas a Dios de la vida de la gente puede hacer lo que le da la gana. ¿Quién establece la moral? Tú. ¿Es esto bueno o es malo? Es bueno porque yo quiero que sea bueno. Y es malo
si va contra mí? Y eso es lo que ha pasado en la sociedad. Cuando quitas a Dios, ya no hay horizonte, ya no sé a dónde vas. Entonces la gente dice, no, socialmente establecemos lo bueno y lo malo. ¿Y a mí qué me importa la sociedad? ¿Qué me importa? Pero lo que vas a hacer va a hacer sufrir a tu mujer. ¿Qué me importa? Si me voy a morir me paso a la nada, no hay Dios, no hay nada. Pero lo que vas a hacer va a hacer sufrir a tus hijos. ¿Qué me importa? Si cuando llegue a la muerte muero, ya está, pues ya pasó. Lo importante es que yo disfrute de la vida como me dé la gana, porque hay una sola vida, porque no hay Dios. Cuando no hay temor de Dios en el corazón de los hombres, la gente hace lo que quiere. Pero cuando hay temor de Dios te cuidas, porque sabes que hay un Dios a quien vas a dar cuenta. Es interesante que hay un montón de versículos que hablan sobre la vida cotidiana y que Dios dice, eso de la vida cotidiana no lo hagas. ¿Por qué? Por temor a Dios, no temor a la gente. Este texto de Levítico, por ejemplo, por tiempo vamos a leer el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Qué buena. No maldecirás al sordo. ¿Entienden? El sordo no escucha. Es como que tú estás de espaldas y el sordo está de espaldas a ti, tú estás atrás, ¿no? Y le estás diciendo, ¿no? Oye, sonso, idiota, oye, te ríes porque no te escucha. Y el pobrecito no te escucha. Dice, no maldecirás al sordo. Él no te escucha, Dios sí. O dice, por ejemplo, delante del ciego no pondrás tropiezo. Delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Por qué? Dice, sino que tendrás temor de Dios. El temor de Dios te retiene de pecar. Delante de las canas te levantarás. Honrarás el rostro del anciano. Se lo dice un hombre que acaba de entrar a los 60. Soy senior ahora. Tengo que averiguar dónde me dan descuentos. ¿Ah? Dice, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. ¿Por qué? Porque de tu Dios tendrás temor. ¿Qué pasa cuando hay temor en nuestro corazón? Dice el texto levítico, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios. Esa sensación de respeto, de honrar al Dios creador, es una fuerza que se opone al pecado. Te retiene de pecar. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Dice la Biblia, este fue el texto que me dio Guillermo. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfecciona tu santidad. ¿Basado en qué? En el temor de Dios. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? El Salmo 9:20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino simplemente hombres. Y quizás debemos orar así. Señor, pon temor santo en mi corazón para obedecer a tu palabra. Que nunca tengas que usar de disciplina o de castigo para hacerme reaccionar. Esta fue mi oración. Yo le decía, Señor, quiero tener temor de Dios para cuidarme de los pasos que doy, para que nunca Dios tenga que disciplinarte o castigarte o quebrantarte o humillarte
temor en mi corazón, Señor. Porque tampoco se puede producir. Si yo te digo ahora, hay que tener temor, ¿cómo haces? No tengo. No tengo, pues. No hay temor de Dios. Hago lo que quiero, no importa. No tengo temor. Pero eso te lleva a tu autodestrucción. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Pujas. Tengo temor. No tiene. Es Dios obrando en tu alma. Por último, y voy terminando. La cuarta cosa, que es el motor que te busca, que te impulsa a buscar la santidad, es la perspectiva de eternidad haciendo tesoros en el cielo. Y este punto me lo dio Lucita en el auto. Yo había pensado los 3 primeros, pero ella me dijo en el auto, no, hay un punto más. Perspectiva de eternidad. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 es el pasaje. Lo hemos leído tantas veces. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué significa esto? La pregunta no es si hay eternidad o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde pasaré mi eternidad? Esa es la pregunta. ¿Entienden? Porque eternidad hay. Hay demasiada evidencia de que hay vida después de la vida. Hay demasiada evidencia. Hay gente que ha regresado, hay gente que estaba muerta, hay gente que... No, hay demasiada evidencia de que hay eternidad. Hay demasiada. La pregunta no es si hay eternidad o no. La pregunta es, ¿cómo pasaré mi eternidad? Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y miren lo que dice el salmista. Guíame en el camino eterno. Guíame en este camino eterno que estamos viviendo. Tu vida hoy es solamente el inicio de un camino eterno. Y cuando mueras no se termina, solamente cambia de forma. Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Juan 11, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta no es si hay eternidad, la pregunta es ¿dónde? ¿Cómo vas a pasar tu eternidad? El alma que conoce a Dios está segura de lo que le espera después de la muerte. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice, puede ser que la tenga. Bueno, vamos a evaluar la balanza, buenas obras, malas obras. No dice eso. Cuando Juan le escribe a la gente, le dice, para que sepan que la tienen. ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación tan pedante, soberbia? Si alguien te dice, yo tengo vida eterna, ¿no te parece soberbio y pedante? Eso es cuando piensas que la salvación se gana por tus obras. Cuando tú dices, yo voy a la vida eterna porque soy suficientemente bueno, ahí sí eres un pedante y un creído. Pero ¿por qué Juan escribe estas palabras?
Porque Juan está diciendo que tu salvación no dependió de ti, dependió de la obra de Cristo. Vamos a repasar esa historia de los hermanos gemelos. Los dos hermanos gemelos, uno asaltó el banco, los agarraron a los dos, lo llevan ante el juez, y cuando el juez dice, ¿quién de ustedes asaltó el banco? Uno de ellos dice, yo asumo toda la responsabilidad, pero él era el hermano inocente. Yo asumo toda la responsabilidad, perfecto. El juez castiga al que asume la responsabilidad. ¿Qué hace con el otro? Lo deja libre. ¿Por qué tengo vida eterna? Porque Jesús asumió el pago de mi culpa. Y por tanto Dios como juez me deja a mí libre. ¿Cuándo se ejecuta eso? Lo vimos también. ¿Cuándo se ejecuta eso? ¿Cuándo eres beneficiario de esa salvación por gracia? Porque el hermano, el otro, no hizo nada. No hizo nada. Recibió por gracia la libertad. ¿Cuándo es que yo recibo por gracia esa libertad? Cuando rindo mi vida a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando le rindo mi vida, y no estoy hablando de religión, ni de iglesia, ni de nada. Cuando le rindes tu vida y le dices, Señor, perdóname, entonces su gracia se ejecuta. Entonces sabes que tienes vida eterna. No porque te lo ganaste, sino porque Él lo ganó por ti. Y la pregunta es esta: si eres consciente de que hay vida eterna, ¿eres consciente? Si pregunto ahorita, ¿quiénes tienen vida eterna? ¿Quiénes pueden decir, la gracia de Dios me ha salvado, y por tanto cuando me muera me voy a la presencia de Dios? ¿Quiénes pueden decirlo? ¿Lo puedes decir? Porque si tú ahorita en tu corazón dices, no sé, tienes que preguntar. ¿Eres hijo de Dios? Si dices, me voy a la presencia de Dios, yo me voy a la presencia de Dios porque Cristo entró en mi corazón, porque Cristo me justificó, porque Cristo me redimió, me compró, me liberó, me santificó. Yo sé que Cristo está en mí. Por tanto, cuando me muera, me voy a la presencia de Dios. No me lloren tanto, ¿eh? No me lloren tanto. Porque el día en que me muera, si alguno de ustedes está presente en mi entierro, sepan que voy a estar danzando ahí con el Señor. Y como ya tengo otro cuerpo, le voy a decir, Señora, una hamburguesa grandota. Como no engordo, porque dicen que esos cuerpos no se rompen, aprovechamos. Perspectiva comida. Pero voy a estar allá. Ustedes van, si van a estar, algunos llorarán, me imagino. Un poquito. Pero no lloren tanto. Yo tengo certeza de Dios en mi corazón. Cuando Juan escribió para que sepan que tienen vida eterna, yo me digo, yo sé que tengo vida eterna. Y cuando muera voy a la presencia de Dios. No hay balanza, no hay nada, va de frente a la presencia de Dios. Y si alguien en el camino se me pone delante, digo, un momentito, Jesús pagó por mis pecados. Entonces, si voy a vivir la vida eterna junto a un Dios santo, ¿no es lógico que busque la santidad? No es lógico, si Cristo está en mi corazón, que yo diga, Señor, lo veo pronto. Murió la esposa de un amigo hace unos días. ¿Cuánto tendría? ¿50 años la chica? Menos 40 y tantos. Murió. Se fue. Le escribo a mi amigo, la volveremos a ver. La volveremos a ver. Y si yo voy a volverte a ver en la presencia de Dios, de un Dios santo, ¿no es lógico que tu corazón busque el camino de santidad? ¿Viviré mi vida con una perspectiva terrenal o una perspectiva eterna?
cuarto motor que me impulsa a la santidad es que yo sé que tengo vida eterna. Y yo desde ahora le digo a Dios: papá, a veces me equivoco, a veces soy terco, soy medio bruto, a veces cometo errores, pero yo quiero ser santo porque tú eres santo. ¿Tienes naturaleza divina? ¿Amas a Dios? ¿Hay temor de Dios en tu corazón? ¿Vives con perspectiva de eternidad? Nada de esto se puede producir por esfuerzo humano. Solo si le rindes tu vida a los pies de Cristo. Padre, gracias por esta tarde, por esta palabra. Si no tenemos tu naturaleza activada en nuestro corazón, si no te amamos, amamos todas las cosas menos a ti, si no hay temor en nuestro corazón por ti, por tu santidad, si no tenemos perspectiva de eternidad, jamás buscaremos la santidad. Te pedimos que obres en nuestro corazón, Señor. Escucha en este momento las oraciones que están llegando ante tu trono de esta iglesia, en este instante. Hay personas en este lugar, Padre, que te están diciendo: Padre, no sé si tengo tu naturaleza. Padre, la verdad es que no te amo. Padre, falta temor tuyo en mi corazón. Oh Padre, ni siquiera estoy seguro si tengo vida eterna. Quiero que escuches sus oraciones, oh Dios, y que tu Espíritu Santo quebrante nuestras almas y que nos lleve a poner nuestras vidas a tus pies, rendir nuestras vidas a tus pies. Escucha a la persona que en este momento, en este lugar, está poniendo su vida rendida delante de ti, Señor. Escúchala. Ten misericordia de ella. Permítele el milagro de ser una nueva criatura para salvación de su alma en la eternidad. Escucha las oraciones, Señor, y responde. Gracias, Señor.